6:58 de la mañana, muy buen día. Yuri Enrique Rodríguez en el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana. Y cuidado, este es el sol de los sábados con el Dream Team de la Radio Nacional. Muy buen día para Milicen Uribe, para Liz Mieses, Don Cristian Cabrera. Muy buen día para Sucia, Aquino Gotró, Roselvis Vargas y Don Francisco Guillem Landino. Buen día para todo nuestro equipo técnico y producción que como siempre hacen realidad este espacio. Buen día para todos ustedes. Gracias por estar en sintonía con este Sol de los Sábados. Recuerden nuestras frecuencias, la 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para todo el Cibao, la 94.7 FM para el sur y el este y la 88.5 FM para la bella y hermosa Samaná. Además, estamos por Telefuturo, Canal 23, como siempre, como de costumbre, y por las plataformas de RCC Media, solfm.com, y a través del canal de YouTube de RCC Media puede buscar ahí pues la transmisión en vivo de nuestro programa para que usted no se pierda pues ni un solo momento, ni un solo pedacito de lo que tenemos nosotros para decir el día de hoy. Hoy es sábado 2 de marzo. Avanza bastante rápido el año. Ya hemos dejado atrás pues los primeros 2 meses de enero, que regularmente dura 40 días. Y en esta ocasión, pues febrero, que es bisiesto, que fue bisiesto 29, día 29. Veía un documental que hacía el periódico El País de cómo le preguntaban a algunas personas qué edad tenían. Y bueno, personas de apariencia de 30, 40, 50 años, y ellos decían, bueno, tengo 7 años. Pero claro, era que habían nacido el 29 de febrero de algún año bisiesto, ¿no? Y el próximo año bisiesto, que será en el año 2028, decía el maestro Joaquín Sabina, que solo cumple años los años bisiestos que terminan en 2. Aún mucho más complejo, ¿verdad?, para poder envejecer. Bueno, ya están definidas las candidaturas presidenciales. La Junta Central Electoral había otorgado el plazo hasta el pasado martes 27 de febrero, plazo que se había extendido previamente. Y pues ahí el Partido Revolucionario Moderno evidentemente lleva como candidato a la presidencia y a la reelección al actual presidente de la República, Luis Abinader. El Partido de la Liberación Dominicana lleva a su candidato presidencial, que es Abel Martínez, y la Fuerza del Pueblo lleva a su candidato presidencial, que es Leonel Fernández. Igual lo hace el PRD, que lleva a Miguel Vargas, por lo que en esta ocasión el oficialismo pues ha logrado una coalición de más de una veintena de partidos, y la oposición ha decidido pues acudir a este certamen electoral de manera separada, cada quien pues en su partido. Evidentemente hay muchas pues digamos opiniones sobre lo que se debió o no debió hacer en la oposición. Es verdad que hay criterios y axiomas que son de siglos, como el que divide y vencerás, planteado por la línea de pensamiento maquiavélica, o por Maquiavelo en sentido general. Pero aparte de eso, yo creo que eso es cierto, pero hay una realidad también política que yo creo que condiciona a cada uno de esos partidos. Creo que este próximo certamen electoral será un punto de inflexión, no solamente para el relevo generacional, sino un concepto del que les quiero hablar en mi comentario, que es el relevo en el entusiasmo, para referirnos a lo que ocurrió en las grandes ciudades de nuestra demarcación, en el Gran Santo Domingo y en Santiago, donde la abstención rondó un 64% en sentido general. Y digo que era una coyuntura particular en términos políticos porque habrá que ver cuál será si el resultado, si será el fortalecimiento del sistema partidario a través de partidos de oposición, que bueno, el PLDismo, que era uno solo, y el PRDismo, que también era uno solo. Lo que estamos viendo es 2 partidos fraccionados en 4. Y ahora mismo, pues el presidente de la República ha logrado consolidar el PRDismo en el PRM,
¿no? De manera al unísono, ¿no? De manera conjunta, porque en el PRD, pues, para bien o para mal de ese partido, que es un partido que aportó y que ha aportado muchísimo históricamente a la democracia dominicana, ya las figuras que restan en ese partido, pues ya son figuras son muy comprometidas con el sentimiento PRDista o que evidentemente no comparten lo que se hace o lo que se practica, se predica en el PRM, pero es verdad que ya es mucho menor a lo que históricamente era, a pesar de que en las elecciones municipales se alcanzó un 4,7%, me parece, un 4,73%. Por lo que habrá que ver si, como decía el presidente Medina, el que quede tercer, cuarto lugar comienza su proceso de extinción, o si por el contrario, pues habrá partidos por mucho en este país, que históricamente, y nosotros lo hemos discutido muchísimo en este espacio, regularmente tiene dos partidos y cuando tiene uno de esos dos partidos en el poder, ese partido se convierte en hegemónico. Lo fue el PLD durante 16 o 20 años y lo puede ser también el Partido Revolucionario Moderno. Buen día, Liz. Muy buenos días, Yuri. Buenos días a todo el equipo de Sol de los sábados y sobre todo buenos días a las personas que nos sintonizan cada sábado. Realmente totalmente de acuerdo en gran parte de tu comentario, Yuri, con referencia a eso. Yo creo que el país necesita ya de una renovación completa partidaria, precisamente enfocándonos en la oposición, que tiene muchísimos jóvenes, adultos con muchísimo valor que yo sé que están dispuestos a ser la nueva cara del partido o de los partidos de la oposición, porque definitivamente yo independientemente pertenezco al oficialismo y apostamos a mantenernos siendo la fuerza de poder aquí en la República Dominicana, pero sí creo que el fortalecimiento de la oposición es parte de la democracia en nuestro país y creo que es necesaria. Bueno, definitivamente, Liz, o sea, nosotros tenemos que plantear aquí que se requiere de una posición fortalecida para que primero, evidentemente, lo que todo el mundo habla, el contrapeso, ¿no? Lo que todo el Claro, mundo la menciona en las balanza. calles, lo que uno habla inclusive como teoría política o teoría democrática, ¿no? Cómo funcionan los contrapesos, para qué sirven y cómo benefician, digamos, al colectivo social en sentido general. Ahora bien, creo también que hay un trabajo importante que tiene que realizar la oposición que para mi gusto se ha retrasado en el relevo tanto generacional como en el relevo al entusiasmo. Yo creo que el PRM que tomó una decisión pues valiente, desafiante en el año 2018 cuando colocó a dos personas que hoy presiden y es la secretaria general también de ese partido al frente, ¿no? Evidentemente eso fue fruto de la división que ocurrió con el PRD, pero lograron recomponerse, yo diría que con bastante rapidez. Y se metieron en el juego, porque si no lo hubiesen hecho, no hubiesen estado metidos en el juego para el 2020. A pesar de que las coyunturas y la propia división del Partido de la Liberación Dominicana y la suspensión de las elecciones les favoreció, evidentemente, para poder alcanzar la primera magistratura. Pero si no hubiesen tomado previamente ese tipo de decisiones, esas acciones, por más que estuviesen metido en el juego, mire, la gente iba a rechazar lo que hubiese representado el pasado. Eh, Completamente de acuerdo contigo. entonces yo creo que la oposición también, para poder meterse en el juego, tiene que comenzar, digamos, a dar señales pero contundentes sobre este tipo de temas, porque miren, el PRM, su dirección ejecutiva, ahí están todos los experimentados, Sí, absolutamente, y y son ellos precisamente, la mayoría los que toman las decisiones más trascendentales, a pesar de que la cara la den los jóvenes funcionarios del PRM, pero pero políticamente Pero están orientados precisamente, por esos Yuri, en experimentados. el día de ayer yo conversaba en un grupo privado de que el partido de gobierno hoy, PRM, ha dado también un giro importante y es que la mayoría de los funcionarios pertenecen todos a una misma generación Así es. y se le dio el paso a esa generación por un tema de que la coyuntura lo pedía Lo ameritaba, claro. y hoy los resultados son esos de que se le dio el paso a esa generación. En el caso, por ejemplo, de la generación de nosotros, yo creo que nosotros somos una generación completamente diferente Así es. a la que está gobernando hoy y a las que nos gobernó anteriormente.
que es una generación diferente. O sea, nosotros como... No, es que son métodos de pensamiento distintos, Liz, porque yo decía hace mucho tiempo que el presidente Abinader, por ejemplo, es el primer presidente que nosotros tenemos que ha sido educado y criado en la globalización. Sí, correcto. A diferencia del presidente Medina, del presidente Leonel, del presidente Hipólito, Claro. que fueron educados, adoctrinados, criados en la Guerra Fría. Y entonces sus métodos de pensamiento y su método de acción, sus conductas, digamos, Son en el totalmente ejercicio, diferentes. pues son completamente diferentes. No estamos haciendo un juicio de valor, si uno es bueno, otro es malo. Estamos diciendo simplemente que... Son generaciones que diferentes. son generaciones distintas. Y aplican su forma de manera diferente. Así es, y se comunican entre ellos y se manejan entre ellos de una manera muy distinta. A veces yo diría que con mucha más camaradería Correcto. que nosotros, ¿verdad? Pero creo que también le tocaron luchas muy diferentes a las nuestras, sobre todo de libertad de expresión, de adquisición de derechos, etcétera, que también lo obligaron a ellos a tener que ponerse de acuerdo en muchos temas, cosas que ya nosotros tenemos resueltas. Pero sí creo que de cara al futuro, y traigo esto, digamos, como una preocupación y como una ocupación, como joven político, como joven abogado, comunicador, de que yo creo que los partidos en sentido general tienen que comenzar ya a renovarse, tanto generacionalmente como a renovarse en el entusiasmo. Creo también que nosotros tenemos que hacer una revisión de nuestro sistema de partidos. No puede ser, y esto ocurrió en el pasado y ocurre hoy también, no puede ser que hayan partidos que consiguen 1,000, 2,000, 3,000 votos sin ningún tipo de representatividad social, que nosotros sabemos cómo eso se consigue, y que pues dependan del erario, dependan digamos, del financiamiento público, que utilicen los partidos como una metodología de transacción. Dependan es una palabra bonita, que vivan de eso. Tú sabes que lamentablemente, para decirlo de la manera más elegante posible. Tú sabes que perdóname que te interrumpa y que haga una pequeña brechita. Me asusta cuando Roselvi llega así riéndose por dentro. Tan temprano, me asusta. Miren, he tenido unos días. Buen día, Roselvis. Miren, permítanme, saludando primero, ¿verdad?, a nuestra audiencia. No, pero he tenido unos días con unos temas de salud. Lo que me pasó ayer yo quisiera contarlo, pero es tan íntimo. O sea, yo viví una cosa que yo en mi vida había visto. Y mi esposo me dice, mira, pero yo nunca había visto una cosa así. Pero vamos a salir del aire, para que tú no cuentes nosotros primero. No, pero para que la gente sepa, que la gente vea a uno aquí bañadito, hablando muy bien. Pero miren, no, a uno le pasan cosas, uno es ser humano. Miren, ustedes señalaban en esta primera parte del programa los aspectos políticos relevantes que han pasado esta semana. Y yo quisiera sumar ahí, solamente, ¿verdad?, para ponerlo, para enlistarlo en la agenda de los temas que yo sé que vamos a estar tratando. La violencia social. La violencia social que hemos vivido esta semana. Wow, señores, o sea, esa muerte de Paula Santana en la zona franca de las Américas, la muerte a manos de su pareja quemada, viva con gasolina, de una joven madre de 27 años en Los Mameyes. O sea, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? Mira, entonces yo creo que ese será, bueno, y tenemos una invitada que también nos va a ayudar en alguna medida a ver algunos temas de estos. Mira, Roselvis, esta es una sociedad que ha pasado de ser agresiva a ser violenta. Tú siempre lo dices eso, sí, muy cierto. Pero bueno, la conducta, digamos, de la colectividad social lo demuestra. Y una de las maneras, uno de los sitios donde más eso se muestra es en la situación del tránsito, por ejemplo. Cómo la gente ha normalizado primero lo que no debería estar normalizado, ha, digamos, permitido que el incumplimiento de la norma, que el incumplimiento de la ley sea una cotidianidad sin ningún tipo de rubor, tú sabes, sin que nada me impresione y sin que nada ocurra. Que un motorista se mete en rojo, que un motorista esté al punto de chocarte, que una patana esté subida en un elevado o que un motorista se metió en un túnel, eso comienza a ser ya una normalidad para la gente y la gente lo asimila. Pero yo creo que nosotros tenemos un gran desafío con ese tema. De hecho, esta semana salió una campaña con el tema de los motoristas, en donde la imagen, no sé si producción sabe cuál es, en donde la imagen es, digamos, una cantidad de personas, un desorden, un motorista tirados en el piso y entonces un amé de frente o más bien de espaldas al desastre chateando, ¿no?
chateando. Es como la muestra más clara de lo que es, digamos, nuestra cotidianidad en el tema del tránsito. Y cuando usted ve las estadísticas, es muy sencillo. O sea, la República Dominicana tiene una cantidad de muertes por tránsito diaria, como si tuviesen una guerra. Mira, yo a O sea, propósito... los mismos muertos de guerra que puede tener un país en guerra, lo tiene la República Dominicana por cantidad de muertes diarias por temas de accidentes de tránsito. Yo me pasé un buen rato leyendo artículos académicos de algunas universidades de España y encontré uno de Bolivia bastante bueno, para traerle a la audiencia, y eso lo voy a hablar más adelante de manera ampliada, elementos que a mí me llaman la atención, que están detrás del comportamiento violento de la gente y de las víctimas también, o sea, Sí. cómo la gente se queda en situaciones de violencia. Y encontré ahí, Yuri, Liz, Cristian, por ejemplo, cómo algunos autores planteaban que si vamos a abordar un hecho concreto como el hecho de Paula Santana, que lo voy a tratar más adelante, abordamos el aspecto psicológico porque es un hecho concreto, pero si vamos a hablar de resultados a mediano y largo plazo, los autores plantean, y todos coinciden en eso, en que debemos abordar el aspecto psicológico y social. Claro, o sea, tú tienes que ver lógico. los valores y las costumbres que tiene una población en general con respecto a la resolución de conflictos, al manejo de las cosas cotidianas, y tú hablas del tema del tránsito. Mira, el que está para corregirte, por ejemplo, o darte el ejemplo, los agentes de tránsito o los agentes del orden en sentido general, tú ves que, por ejemplo, si van motorizados, o sea, porque no es un tema como de que los policías violan, no es que los dominicanos violan en general y a ellos no les importa si llevan el uniforme, se te pasan en rojo, se Sí, te suben en el paso a son- desnivel, Claro, así y es. tú puedes decir, bueno, es una unidad motorizada de DGCET que va a fiscalizar a alguien por ahí arriba y se sube o se entra por el túnel, pero cuando tú vas a ver, resulta que no es así, es que lo Sabe ven que como no, normal. Eso es Pero como- el IGC en ejercicio puede hacerlo. Sí, pero veamos. O sea, uniformado Esto- y motorizado en rol. Pero por puede hacerlo. pleno gusto. No por pleno gusto, por un tema de vigilancia. Puede hacerlo y está autorizado para eso. Yo estoy de El que acuerdo no puede contigo. hacerlo es un motorista de la DGC sin vamos a decir, sin el bloque completo. Sí, Cristian, pero nosotros de- Yo estoy de acuerdo a cada contigo, rato nosotros pero vemos tú y yo policía. sabemos que lo vemos. Militares. Es lo que te digo, no, Claro, pero vamos hago la policía. salvedad con Que- el que DGC es porque no por voy a pura satanizar al que está dominicanada que lo autorizado hace. para está en hacerlo. su función, pero Que vemos... es por pura dominicanada que lo hacen en su mayoría. O sea, lo que le quiero decir a ustedes como gente que debe dar el ejemplo, ve como normal muchísimas cosas, amén de que lo hagan, como tú bien señalas, porque está dentro de sus atribuciones, digamos. Pero es que Pero hay penoso. unos policías, sobre todo gordos, se ponen así en un motorcito que nos parece Donkey Kong con Mario Kart, Ajá, que se meten en el túnel y elevado como Sin que problema. Óyeme, ayer yo iba en la Lincoln. Iba bajando la Lincoln en dirección hacia la 27. Y no sé si es que han permitido ahora que haya circulación abierta de patanas en la Lincoln. Para nada. Pero bueno. Depende, porque por ejemplo, ahora cuando yo venía, estaba cerrado el malecón en dirección No, pero es que- oeste. Bueno, pero eso me Es que imagino igual, por el- igual hay por la una Gómez y resolución, algunas hay una calles. resolución Bueno. de Pero cuando aquí. te cierran el malecón, Liz, le dan paso por alguna de las calles que suben desde Bueno, pero el eso tal malecón vez es hacia el hoy norte. por el tema de... No, por eso pregunto si ayer No, pero ayer, estaba exacto. cerrado, a lo mejor. Eso tal No. vez hoy por el tema del carnaval que hay hoy, mañana me parece. el desfile correcto, de Pero, Santo y Domingo, el ¿verdad, Liz? desfile, Sí. exactamente. Pero ayer, óyeme, esa patana, eran como dos, y la que iba al lado de mí, iba haciendo corte pastelito delante mío. Qué barbaridad. La patana, o sea, una patana de 2 camas, ¿tú entiendes? Atrás, o sea, con 2 jalones. Y el tipo iba, y yo le tuve que sacar la mano y hacerle así. Después que yo le saqué la mano, le dije, me va a arrollar. Él entonces como que bajó la guardia. Pero una situación, ¿tú entiendes? De agresividad en las calles. Pero Y evidentemente... tú fuiste decente to- porque to- otro le baja el cristal y le dice 2 palabras de compuesto y ya tú sabes lo yo que le se dije, arma ahí bueno, entre yo esos le dos levanté la conductores. mano y le hice así, como Una banderita preguntándolo. blanca, o sea, dime, ¿qué hago? Me mato, tengo que morir por ti. O sea, ¿qué tengo que Sí. hacer? Pero hay un tema, señores, que es lo que tú señalabas, Roselvi, que eso se llama ausencia, el concepto de la ausencia del Estado, que es la ausencia de la autoridad. Y cuando la autoridad deja de ser respetada por Mira. la gente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos el día Yo de hoy. conversaba ayer, y ojalá yo no estar siendo ingenua, cifrando mis esperanzas en eso, pero conversaba ayer con una persona que tiene vinculación, porque trabaja ahí, en el Ministerio de Interior y Policía, y esta persona me decía, mira, fuimos a Gaspar Hernández, donde está la academia esta nueva de los cadetes de la policía que se hizo. Me dijo, fuimos hace no sé cuántos meses, y volvimos a los 2 meses, a conversar con ellos, a hacer un levantamiento de información, es una cosa increíble, de que los propios papás de esos muchachos decían, no, pero a mi hijo me lo cambiaron ahí. O sea, yo espero
que de verdad es lo adelante, porque es ahí que hay que trabajar, o sea, en esa cultura, en el fondo, y no solamente en la forma, en cambiar uniforme, en un comisionado, sino en el fondo del asunto, que la generación de agentes del orden, de agentes de autoridad que vayamos a tener, qué sé yo, los próximos 5 o 10 años realmente tenga otra Sí, mentalidad. pero hay que trabajar en la gente, Roselvi, porque Sí, mira, claro. yo lo digo siempre Yo como te señalo crítica. lo de los policías porque tuve ese testimonio esta semana y lo porque digo hablamos de los siempre, agentes. para darle paso a Cristian, lo digo siempre como crítica a todos los intentos de reforma a la policía que ha tenido la República Dominicana históricamente. Usted puede cambiar a los policías completo y traerlos todos de Suiza, pagarles $5,000, 250,000 pesos a cada uno. Y aunque usted haga eso, los actores delincuenciales van a seguir siendo los mismos. Por lo que usted tiene que trabajar en el origen de la situación. La delincuencia es una consecuencia, no es una causa. No, pero eso sí hablamos de la delincuencia. No, en el principio caso, estábamos abordando, ¿verdad? en el caso también del tránsito, usted tiene que trabajar en métodos de prevención. Totalmente. Y yo lo voy a plantear en el comentario, algo que a mí me ocurrió cuando yo lancé mi video para la precampaña. Una experiencia para mí inédita, insólita. Que tú andabas corriendo en la corriendo, calle. literal, por lo que a mí La me gente que vaya pasó. a las redes de Yuri para Claro. que vea el video del cual él habla. Lo voy a decir Ok. lo voy a decir en el comentario, pero nosotros tenemos que trabajar no solamente con la autoridad, sino también con la conducta del que transita, porque aquí a veces hasta el peatón es imprudente. Y ahí voy un Del que poquito. transita, me refiero no solamente a los conductores, de todos los Pero que yo le voy a decirte de una transitan en cosa, las vías. la ley de tránsito aplica también para los peatones y Sí. nadie se mete con eso. O Es sea, que- nadie es se que- mete con un peatón que cruza por abajo de un puente peatonal Es que hay teniéndolo una arriba en la cabeza. aquí hay una situación de desorden generalizado, Así aquí es. hay una situación de falta de autoridad que se ha ido acrecentando en el tiempo porque una parte no ha querido hacerle Un régimen de saber al consecuencias, ciudadano aplicarle. que, claro, no ha querido hacerle saber al ciudadano que la autoridad está ahí, en unos casos por cuestiones políticas, electorales, en algunos casos por asuntos que van vinculados sencillamente a la haraganería de algunas instituciones y entes del Estado. En otras circunstancias, lo que en esencia se da es básicamente el desconocimiento de la autoridad. A la Es un falta, rol- a la falta es un también de rol- educación Sí, la ciudadana. falta de educación en muchos casos. Entonces hay un cúmulo de males. situaciones que afectan, ¿verdad? Y que terminan dando como resultado lo que hoy vemos y sentimos en la sociedad. Tú me dices, bueno, Cristian, pero quizás ahí dentro de lo que tú planteas hay excusas. No, ninguna de esas son excusas, todo lo contrario. Yo creo que es el diagnóstico de lo que nos falta para a partir de eso comenzar a trabajar y a operar en ese sentido. Pero Cristian, también en ese análisis que hace, que estoy muy de acuerdo, también yo particularmente creo mucho en que hay que aplicar un régimen de consecuencia en todo el aspecto de la palabra. Y le explico por qué. Hace 10 años que todos aquí teníamos ya uso de razón, vamos a decir. Aquí nadie utilizaba un cinturón de seguridad en el vehículo. Es así. Hasta que se empezaron a aplicar las multas y empezaron a aplicar de verdad. Tú sales del país y nadie se atreve a cruzar una calle que no tenga el peatonal de cruce. Sí, Sin embargo, aquí lo hacen. Pero también al mismo tiempo, nadie se atreve a ir transitando de manera irregular como lo hacen aquí en el país. Aquí hay que aplicar régimen de consecuencia a las cosas. Por Tengo ejemplo. unos amigos españoles que vinieron y cuando andaban conmigo, ellos, la sorpresa era que no todas las calles tenían paso de cebra, paso peatonal. Y entonces eso para ellos era una cosa sorprendente. Y lo iban contabilizando. Pero una cosa como que ellos habían visto un volcán en erupción. Sí, o sí. sea, lo mismo, que tú te encuentras... ¡Otra calle! Así, No, pero mira, esa misma sorpresa tenían ellos cada vez que Hay no otra veían un cosa paso de cebra. así de elemental. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conducir en Estados Unidos. O sea, en cada intercepción donde no hay un semáforo, hay un stop de un lado y del otro. Sí. Y todo el que llega ahí, aunque tenga 2 días de haber llegado a los Estados Unidos, sabe que el que llegó primero a la intercepción, si Le tú tienes un cor- stop, tú tienes que pararte. Y si Claro. la otra vía no Está tiene bien. stop, esa tiene preferencia para... Vea eso o sea, en tú la tienes que rotonda frente al pararte. Botánico, a ver, Y para el que que tú va veas. primero, o sea, el que llegó primero a la intercepción es el que pasa. Tú Mira. te paras, el que va primero. Pero que José, yo- para que tú entiendas, cuando yo entré al ayuntamiento en el año 2020, la primera propuesta que yo traté de Ajá, dime. trabajar porque al final no se pudo poner en cuestión, vamos a decir, fue, ustedes ven las entradas a los parqueos que son en subida, Ajá. bajada, Sí. que todas tienen un espejo. Sí. Ajá, Redondo. claro, sí. Nosotros desarrollamos en conjunto con un grupo de jóvenes una propuesta donde hacíamos un piloto precisamente en Piantini por la cantidad de accidentes que se estaban dando
por el cruce corrido sin frenar en las esquinas. De colocar esos espejos Ujú. en las calles, Sí, en las retrovisores y esquinas. posteriores, Correcto. sí, No hubo forma de hacerlo. No hubo forma de hacerlo. Y la verdad es que eso también ayudaría muchísimo, pero al final del día todo se traduce a la falta de educación ciudadana y a la falta de régimen de consecuencias. Te voy a poner- no Pero estamos tú ni ves bien esto que nosotros estamos haciendo aquí. Te voy, Esto a está hablar correcto. te voy a hablar del doble de conocimiento, por ejemplo. Un ejemplo que la gente puede constatarlo. Avenida Máximo Gómez. Sobre todo el tramo de la 27 de febrero hacia abajo. Una locura. Ahí, si hay 3 carteles que digan que no se puede doblar en U, búscamelo. Yo lo pago a 1000. Si ¿En hay cuál? 3, ¿En cuál? Máximo Gómez. Sí, sí, sí. Si hay 3 que se dice que dice que está prohibido el paso en U, el giro en U. O a la izquierda. Búscamelo. En la o a Churchill izquierda. y en la Lincoln sí hay varios. No, pero Sí. estoy poniendo el caso de la Gómez A ver. porque voy a hacer un ejemplo. Ahí todos los días multan, qué sé yo, cuántos ciudadanos Así es. por esa razón. Porque no se puede Ahí hay doblar. un fallo de la autoridad. Un Claro. fallo Que no. eso es fraude de la autoridad. Claro. ¿Por qué? Porque ese fraude a mí, mira, para ponerme una multa a mí donde no hay una señalización tenemos que matarnos. Porque no es verdad que yo se la voy a aceptar. Yo ni entrego el documento. Hay problema. Yo ni entrego el documento. Yo que mire, y yo respeto a los DGC. Ay, Cristian, y primero Yo te soy- piden el documento antes de decirte por qué te pararon. Yo, Sí, soy, claro. yo soy de los que espera el DGC con si me para, con el seguro, matrícula y licencia inmediatamente. Claro. Para entregárselo de que me diga, buenos días, su documento, aquí Ahí está. está, tome. Yo no tengo problema con eso. Inspección, yo no tengo ningún problema con eso. Ahora, cuando me dice un descarado de eso, que me va a poner una multa, entonces hay un problema. En el malecón pasa lo mismo. En el malecón, bueno, frente a pasaportes y migración. Horrible. En En ese dirección cruce que hay este-oeste, ahí, la gente doble en U Ahí siempre. hay un agente que está poniendo multa, fijo. Sí, fijo, sí. Pero yo no sé si la pusieron en estos días, Pero pero espérate, tampoco había ¿y señalización. no hay algún tipo de señalización de las rayas que van en el pavimento que te indique, por ejemplo, La señalética No no, hay lo de dice. esa. No lo dice. Hay un muro, sí, el muro, hay un murito que se afina que se ya afina frente para a- generar precisamente Sí, el giro a la- la izquierda. la incomodidad. Pero para tú hacer lo contrario, tú tienes que poner la prohibición. O sea, para poder poner la multa, tienes que expresamente impedir el Que eso giro. ocurra, claro. Qué Entonces, barbaridad. fíjate cómo son las cosas. En la Churchill pasa todo lo contrario. En la Churchill hay mucha señalización en esa dirección. Incluso hay unas De no recomendaciones doble U, sí. de que tú hagas una especie de giro Que en, te vaya en en tal U, cual pero calle. no en U inmediato, sino tomar una calle a la derecha, luego Correcto. hacer una izquierda y luego hacer otra izquierda para quedar de frente a la calle que vas. Correcto. Por ejemplo, la Gustavo Mejía Ricard. ¿Qué sucede? Bueno, que ahí todo el mundo coge por un lado. ¿Por qué? Porque la autoridad tradicionalmente, desde que tú ves que los DGC están ahí, nadie se cruza. Así Entonces, es un tema de uso y costumbre, es un tema de educación, de reglas del juego clara, porque también hay eso en la ciudadanía, para que todo el mundo pueda, para que nadie... Ahora, nadie sabe, o poca gente sabe aquí, que cuando hay una doble raya amarilla, usted no puede doblar. Así es. Usted no, pero la gente se mete. Claro. Hablemos Porque no se lee en el entonces- libro No, no, teórico. pero Hablemos la- entonces de la obtención de la licencia de Bueno, conducir, claro, empezando pero por ahí, y de la formación que tú tienes que tener. En la carretera, por ejemplo, cuando la línea es continua, usted no puede rebasar. Usted no puede rebasar. Cuando la Yuri, línea pero es... ¿cuántos se ven en la cuando obligación de línea leerse el es- librito para Cuando la línea es expedir su licencia? intermitente o no continua, entonces usted tiene la posibilidad de rebasar en ese espacio específico que la carretera se lo habilita para eso. Y está pensado si para hay eso. doble línea, una intermitente de un lado y otra corrida Continua. sí. continua, del lado que está continua, de ese lado no se puede rebasar. Así Pero es. del lado que está intermitente sí, se puede rebasar. En una misma vía, Correcto. por ejemplo. Correcto. Pero esas son las cosas que aquí no se Miren, conocen. yo tengo un par de minutos hojeando así rápido la Qué ley difícil. 6317 de tránsito y transporte terrestre, intentando buscar lo que versa sobre la regularización del tránsito de peatones, porque eso también transita, caminan por las calles. Y entre otras cosas he ido encontrando, mira, que está regulado el transporte de niños, de animales, Todo. el transporte de emergencia, como sabemos, el transporte funerario. Hay una sección de la ley que habla hasta de la calidad del servicio del transporte terrestre de pasajeros. Vaya usted a ver. Y ahí pudiéramos empezar a hablar de las carcachas que andan haciendo transporte público en las principales avenidas del país. De la calidad del conductor, calidad del operador, la seguridad del usuario. O sea, hasta eso
está regulado Contemplado en la ley de transporte. Y vamos a ver si en el transcurso del programa, para que la gente se edifique, le encuentro lo que habla de los amigos y amigas que andan a pie, que también son objetos de esta ley. Mire, tenemos ahí, la producción tiene la imagen que ha circulado por las redes sociales, una campaña de la que muchos influencers e influyentes se han hecho eco durante esta semana, sobre todo por el tema, miren ahí la imagen, ¿no? O sea, el caos generalizado en la situación del tránsito y el AMET dándole la espalda a esta situación chateando, o sea, yo de verdad, y miren, lo decía hace unos días en mi comentario, eso se había regularizado aquí, tengo que hacer esa crítica porque es una crítica responsable. El tema del uso de los franqueadores y de las perseguidoras, eso aquí se había regularizado. Y el presidente Abinader ha lanzado 3 decretos diciendo lo mismo en los 3 años que tiene. Anualmente lanza el decreto de nuevo. Y ese decreto lo había lanzado el presidente Danilo Medina para normalizar eso. Y recuerdo que eso era administrado desde el Ministerio de la Presidencia que estaba ocupado en esa situación. Óigame, pero aquí yo veo a cada rato, en los trayectos que yo hago cotidianamente en la ciudad, una cantidad de vehículos con franqueadores, con DGC persiguiéndolo, parando el tránsito. El otro día iba subiendo la Churchill, al nivel ahí de la Sarasota, que ya eso es Jiménez Moya, iba en dirección sur-norte. Pero viene un DGC y se para en el centro de la Sarasota con Churchill ahí. Y comienza a darle paso a la Sarasota que viene en dirección oeste-este. Y pasa. Señores, yo no sé quién pasó por ahí. De verdad que no sé quién pasó por ahí. ¿No le viste la placa? No, porque no tenía ni placa oficial ni nada. No sé quién pasó por ahí. Y nosotros duramos, sin mentirle, 25 minutos ese DGC dándole paso a eso. Óyeme, y la cantidad de funcionarios y de militares, sobre todo también, que he estado viendo con ese sistema de franqueadores, eso tiene que normalizarse, porque entorpece también el tránsito. Entonces, tenemos una situación que es un problema holístico, que yo creo que también el Estado tiene que entender y la administración pública tiene que entender que hay cosas básicas como eso, que no se pueden hacer. Entonces, no puede ser que los funcionarios, ni antes ni ahora, quieran obviar el tema del tránsito, entendiendo que cuando usted obvia un problema, ese problema va a dejar de existir. Y entonces buscar una solución a su problema particular. Gracias, no, así no puede ser. Que se engrosa. Así no puede mira ser. esto, Yuri, mira. El artículo 138 de la Ley de Tránsito, a propósito del pare y de los pasos de peatones. Dice, señales de tránsito pare. Los conductores se detendrán lo más cerca posible en la intersección ante una señal de pare, que ya dijimos que no hay, en una vía pública y antes de llegar al paso de peatones. Y no iniciarán la marcha hasta que puedan hacerlo en condiciones que evite la posibilidad de accidente con otros vehículos o peatones. La violación a esta disposición será sancionada con multa equivalente a 1 a 5 salarios mínimos del sector público. Lo primero es que no hay una señalización de pare. No está el paso del peatón. O sea, vaya usted a ver cuánto hay por hacer en este sentido todavía. Tribunales de tránsito es otro tema ahí. Que las multas, por ejemplo, cosas, la gente no sabe que las multas son administrativas, dígase, que eso no es una decisión final, pero la ley plantea una contradicción la propia ley. Sí. La ley plantea que al mes las multas de tránsito, si usted no las recurre a un tribunal, ya son definitivas. Pero ¿qué pasa? El código plantea que al año toda multa administrativa perime. Está ahí la ley. Entonces, hay una contradicción ahí. Fíjate que por eso yo hablo de fortalecer, siempre he dicho, incluso creo que hice un artículo hace un tiempo ya de eso, de la necesidad de fortalecer los tribunales de tránsito para garantizar el equilibrio del ciudadano, porque, señores, tú pierdes el día. Tú dices que en el código, ¿en cuál código? O en la propia ley de tránsito que establece que perimen al año. Vamos a darle esa información a la gente, señores, porque anda un montón de gente por ahí vuelta loca, porque vaya uno a saber qué cantidad de multa y que no la puede pagar. Claro, yo no estoy diciendo con eso que vaya usted a violar la ley, a dejar que le pase un año para que perima. No, pero hay que tener la información, ¿verdad? Ahí tú te das cuenta que definitivamente hay una incongruencia a nivel de leyes, porque cuando a ti te pasa, cuando tú tienes X cantidad de multa, y tú te diriges, rodando en la calle. No, tú estás rodando, pero tú te diriges, vamos a decir, a renovar la licencia, que tienes que saldarla.
Tú vas al Intran, hace no es una negociación, sino una solicitud allá y te hacen una rebaja dependiendo del tiempo de la eso es en el multa. Tribunal de Tránsito Correctamente. Cristian, Pero por eso que yo hablo de fortalecer los tribunales de tránsito, porque hoy Periman, no tienen la capacidad ni las condiciones para atender a un ciudadano. a un Periman, Cristian, porque tú pudieras decir, bueno, Roselvi, entonces esta gente que no va a pagar las multas, pero ¿y el sistema de puntaje de la licencia? Porque puede ser que tú termines no pagándola porque perimieron, pero el sistema de puntos de la licencia se supone que de alguna manera debe de reflejarse, tiene que sancionarte, tiene que subirte los puntos, bajártelo, no sé cuál es el parámetro, y de alguna manera irte restringiendo por todas esas infracciones que tú cometiste, aunque no pagues. Aquí tenemos sistema de puntaje. Está en la ley. No se ha terminado de implementar, pero hay sistema de puntos. Pero ahí viene algo importante también, Yuri, perdóname que te interrumpa. Sí, adelante. Ese tipo de incongruencia es lo que nosotros hemos podido, es lo que nosotros hemos estado muy marcados, hablándole a la gente y hablándole que es también parte de las funciones de un congresista. Que Yuri también ha tenido la oportunidad, que lo he escuchado, de la fiscalización. ¿Cómo va a ser que hoy por hoy, con la situación de tránsito que vive la República Dominicana, un hombre que venga a preguntarle a las autoridades actuales qué están haciendo con la aplicación correcta de la ley de tránsito? Y el Gran que fue uno Santo de los Domingo mentores. tiene todavía el día de hoy congresistas que no se han puesto como, porque sí todavía se ha dedicado mucho a ese tema, pero ¿dónde están las fiscalizaciones de esas leyes, Sí. esas incongruencias que se están viendo hoy por hoy? Es que, y como tú señalas, lo he mencionado varias veces, Liz, nosotros tenemos que comenzar a operativizar una serie de leyes en la República Dominicana, que la Ley de Movilidad, Transporte y Tránsito Terrestre es una de ellas y es fundamental. ¿Por qué? Porque mire, la mayor ansiedad que le genera a una persona salir de su casa es el tema del tránsito. Y lo piensa dos veces. Entonces, primero, ya sabemos el costo económico que tienen los tapones. Más entre 160 y 200 millones de dólares para la República Dominicana al año. El tiempo de vida que uno pierde. El tiempo de vida. ¿Qué ha pasado? Hace 10 años usted solamente duraba diariamente 1 hora o 1 hora 30 minutos en tapones. Ahora usted dura el doble, dura 3 horas en promedio diariamente dentro de los tapones. Y es verdad, yo lo decía en la transmisión que comentábamos el discurso de rendición de cuentas del presidente, es verdad que necesitamos un sistema de transporte integrado, un sistema colectivizado que permita que desciendan los tapones, pero lo que también es verdad es que necesitamos un plan esquematizado que ordene este desorden generalizado que nosotros tenemos y que sea integral como nosotros lo hemos planteado aquí el día de hoy y que sea, digamos, el resultado de un consenso social, porque no puede ser que la República Dominicana, la última vez que se sentó, digamos, a dialogar para resolver un problema básico, fue hace más de una década con el Pacto por la Educación. Después de ahí aquí nosotros no nos hemos sentado a hablar de nada. Y creo que Cristian también ha mencionado ese tema de que nosotros podamos alcanzar consensos básicos para poder desarrollar una agenda en común en este país. Entonces yo creo que el tema del tránsito es fundamental. Oye, Héctor, y confieso que yo no sabía que estaba regulado, que también es una cosa que le altere el ánimo a la gente. Artículo 227 de la Ley de Tránsito. Aviso con bocina. Los conductores que circulen en las zonas urbanas no harán uso de la bocina. Sin embargo, si deberán dar aviso audible con la misma en zonas rurales provistas de lugares con poca visibilidad o cuando las características de las vías públicas y las circunstancias del tránsito lo ameriten para alertar sobre su presencia o garantizar la seguridad vial. O sea, ahí, en zonas rurales. O sea, si usted está en un campo, en una carretera, que la visibilidad no permite que el otro conductor sepa que usted va por ahí, usted le puede pitar la bocina. Pero en sentido general, en zonas urbanas, está prohibido. No harán uso de la bocina, dice. Por favor. Bueno, mira, sobre el artículo que me preguntabas, es el artículo 45, numeral 2 del Código Procesal El Penal, que habla de... que habla de la prescripción de las ok. de las penas Vamos a administrativas. repetirlo, por favor. A ver si Artículo alguien toma nota y 45, se anda pero ojo, eso defendiendo tiene con que ser señalado por el mismo tribunal que Claro. estoy diciendo. Entonces, ahí es que está el asunto. Miren, por otro lado, la criminalidad esta semana ha tenido una actividad incesante. Sí, Varios hechos delictivos se produjeron esta semana que de alguna forma acabaron con la vida de algunas personas. El primero de ellos, quizás, de los que más conmocionó, fue el 27 de febrero, la muerte durante un asalto, un intento de asalto, a un militar, Fernando, que fue compañero incluso en Telemicro
de este servidor. Él era camarógrafo el allá. periodista también fue el 27. El 27 en la noche. El 27 Y en la el noche. militar, Fue porque- camarógrafo. Y el militar fue el No, día porque hubo dos militares. Hubo uno, me parece, en Santo Domingo Oeste. En que Mano fue- Guayabo. que en Mano Guayabo. Y el caso de él fue en el Almirante, en Santo Domingo Este. Porque, que a él ver, es militar y camarógrafo. Bueno, porque mira, O sea, son dos casos de militares. Los dos antisociales que cayeron ayer abatidos por la policía en un intercambio de disparos, según dicen, se les cuenta la muerte del miembro de la prensa, que entonces es el camarógrafo del que tú hablas, y él mismo también es militar. Él también es militar. Ok, porque Sí, cuando yo era veía miembro del CUSEP. la información decía, bueno, mataron a un miembro de la prensa, este mismo par y también a un militar. Sí, Pero sí. bueno, ahí está el asunto. Ahí es que está quizás la confusión. No son dos personas, es una misma, aunque hay otro caso de otro militar Que era el que había estaba en el muerto, desfile del que ese 27. caso de Mano Guayabo. Entonces, a eso se le suma lo ocurrido también antes de ayer, El jueves. donde José Manuel Gómez, de 38 años, Sí. y Javier Hernández de Jesús, de 28, murieron como consecuencia de un intento de asalto está también. como Esos son raro. los cristianos Sí. que Los jóvenes de en un intento de Villatara, sí. asalto murieron, sí, exacto, No, son de en Pedro el kilómetro Bram. 23 de la autopista Duarte. Del Brizal de Pedro Bram. Porque ¿por qué 32, dispararle? Uno de 28 y otro de 38, si no Sí. me equivoco. ¿Por qué dispararle para tú llevarte un celularcito? O sea, pero es que se están volviendo locos los atracadores. Entonces, ahí está parte de lo que se ha vivido esta semana, donde estos hechos evidentemente conmocionan a la ciudadanía, sobre todo porque la seguridad sigue siendo uno de los principales problemas de la gente. En estos momentos es el segundo, según por ejemplo la encuesta RD Elige, que se hizo la semana pasada la medición y que se presentó esta semana. Sigue siendo la seguridad uno de los principales problemas para cada uno de los ciudadanos dominicanos y todavía no se da de alguna forma pie con bola en este sentido. Lamentablemente son vidas que no hay forma de recuperar, no es el tema de que le quitaron un teléfono, que es malo, que es doloroso, que se supone no debe ocurrir, pero que hay forma material de recuperarlo, sino que lo que está ocurriendo esencialmente es que no basta con arrebatarle quizás las pertenencias a una persona, en algunos casos mujeres arrastrarla por la calle cuando le arrebatan una cartera, los hombres que lo matan cuando en alguna situación de delito se le intenta quitar alguna propiedad, sino que ya esto supera una situación y mantiene ese temor en la ciudadanía, sobre todo porque estos hechos de alguna forma se viralizan rápido. O sea, la gente se informa rápido de lo que está sucediendo en el entorno y lo obliga a tomar medidas que son extremas, parecerían extremas para un país medianamente civilizado, como que se supone que es República Dominicana, pero que no son irracionales a partir de los sucesos que a cualquiera le pueden ocurrir y que evidentemente las medidas que se supone de seguridad son más viables para tú proteger tu familia, para tú proteger tu entorno, resulta que en muchos casos son esos mismos elementos los que juegan en contra de tu propia seguridad como ciudadano, porque el que anda con un arma de fuego hoy tiene mayor posibilidad de morir que el que no la tiene. Yo no sé qué tanto subregistro hay actualmente o si vamos a entrar en el tema de la conceptualización de la percepción o no de la delincuencia, pero yo quiero decir que hay mucha gente, por ejemplo, que está siendo víctima de raterismo y de asalto, que no lo está denunciando. Por ejemplo, esta semana a mí me pasó que yo estaba en una institución pública y escuchaba el relato de una recepcionista que subiendo a su casa en Santo Domingo Oeste, había escondido en la puerta de su casa un asaltante y que le quitó el teléfono y que de casualidad no la tiró de la escalera. Pero eso por un lado, yo no sé si esa ciudadana finalmente fue y lo denunció, para que la policía sepa en ese sector que tiene que estar alerta o las estadísticas. A mi esposo le pasó, él está construyendo una infraestructura ahí para algo de sus negocios. Los trabajadores que están amaneciendo como seguridad en la obra lo llaman el 27 y le dicen, miren, atrapamos aquí un ladrón anoche. Eso fue a las 3 de la mañana, llamamos a la policía llegó a las 5 de la mañana y se lo llevaron. Bueno, más tarde, como 2 horas después, lo llaman y le dicen, dice la policía que si nadie se va a denunciar, lo van a soltar, o sea, que tiene que ir a querellarse. Bueno, Eric agarra para el destacamento más cercano, donde le dijeron a los trabajadores que se habían llevado a este pillo que agarraron en la obra, que fue, me parece, el destacamento, no me acuerdo si del Almirante, el Tamarindo, porque a todo esto anduvo por 3 destacamentos. Llegó al primer destacamento donde le dijeron que se habían llevado al ladrón. Ahí le dijeron
que lo habían trasladado a otro destacamento porque no había espacio. Me parece que el segundo fue el del Tamarindo. Esto es en Santo Domingo Este. Fue el del Tamarindo. Ahí le dijeron, llamaron a otro destacamento que no estaba ahí, que estaba en otro destacamento. Y cuando él iba de camino al tercer destacamento, ya después de 2 horas y tanto en esta gestión, intentando conseguir dónde era que estaba detenido el ladrón para querellarse, dice, no, pero vean que a mí me están poniendo de relajo. Porque cuando viene a ver fue que lo soltaron en el mismo momento y me tienen dando vueltas para no decírmelo de destacamento en destacamento. Porque eso también sucede, que estos ladroncitos que agarran de madrugada en ese tipo de cosas, pues te lo sueltan si finalmente no se han llevado nada. Pero así es como se acumulan las situaciones. Bueno, te voy a dar un dato antes de pasar con los oyentes, que lo solicita ya. Nosotros estamos en un país mucho más inseguro de lo que estábamos hace 4 años y algo ha fallado con el tema de la seguridad y te voy a dar el dato. Nosotros hemos aumentado... Asentí, pero no es que estoy de, nosotros hemos, no es que estoy de acuerdo con eso. No, nosotros hemos aumentado... No, pero son los datos, no es lo que... No es que no lo estoy diciendo como un tema politiquero, lo estoy diciendo como un tema estadístico. La inseguridad en la República Dominicana y las muertes por homicidio han aumentado en un 44%. Es decir, en comparación con el año 2019, que teníamos aproximadamente 1.026 muertes por homicidios, ahora estamos teniendo 1.476. Es decir, en comparación con el año 2019, hoy mueren 449, 450 personas más. ¿Cómo? Caso a caso. Caso a caso, digamos, por reporte también, como bien señalaba Roselio. Así que la situación es compleja. Nosotros ahora vamos a pasar a los que tienen